Bueno, pues acabamos de dejar atrás una semana francamente complicada, porque no ha sucedido nada especial, pero sí ha habido, creo yo, un ataque fuerte sobre los bonos soberanos europeos, también americanos, para ampliar sus tires, para elevar sus tires, sus rentabilidades de mercado. Y cuando las rentabilidades de mercado de los bonos se elevan, las valoraciones de las bolsas pues se ven perjudicadas, se ven de alguna forma cuestionadas. Y lo que hemos tenido durante estos últimos días ha sido las consecuencias, la digestión, una mala digestión, una digestión prolongada de este mantra de los bancos centrales, sobre todo de la Fed y del señor Powell en particular, de tipos elevados durante un tiempo extendido, sin que sepamos exactamente a qué se refiere con elevados, ni tampoco por extendido, ¿qué entiende extendido? Años, meses. Bueno, el caso es que el mercado descontaba que ya en el segundo trimestre del año próximo, del año 24, habrá alguna bajada de tipos, y por parte de la Fed seguramente. Esto es muy precipitado. Yo creo que pensar en bajadas de tipos antes de finales del año 24 es ser muy optimista, y el mercado, sin embargo, esperaba que esto sucediera, ¿no? Y esa adaptación de los deseos a la realidad es lo que ha costado pues una elevación de las tires de los bonos que ha perjudicado las valoraciones de las bolsas y que ha llevado a unos retrocesos importantes que se pueden cuantificar en torno a un 3 o un 5%, dependiendo de lo que uno mire, ¿no? El caso es que al final, la semana pasada se dividió en dos tramos, que es lo que teníamos previsto, de lunes a miércoles, un poco aburrido y sin referencias, que es cuando aprovecharon para atacar las tires de los bonos y las bolsas sufrieron, y después jueves, viernes, ahí ya empezó a mejorar. Y esto es importante porque tenemos continuidad para esta semana. Empezó a mejorar con la inflación alemana, que venía de 6,1 y afortunadamente cayó hacia el entorno del 4 y pico por ciento, y esto es un descenso importante. Y a continuación salió el deflactor del consumo privado americano, que pasó de 3,4 a 3,5 la tasa general, pero la tasa subyacente mejoró hasta 3,9. Y esto es muy importante, porque vemos cómo las inflaciones van moderándose, aunque sea despacio. Y además salió la inflación en la eurozona, salió la inflación en Alemania, en Francia, etcétera, y todas estas inflaciones, excepto España, que pasó de 2,6 a 3,5, pues fueron mejorando un poquito, incluso en Italia, que pasó de 5,4 a 5,3, o Francia, que se esperaba repuntar hasta 5 y se quedó en 4,9. De manera que podríamos decir que lo que ha sufrido el mercado por la elevación de las tires de los bonos se ha remediado después entre jueves y viernes, y esto es muy importante porque las inflaciones han salido buenas, y eso hace que se vaya recomponiendo el mercado, sobre todo en términos de autoconfianza. Y esta semana yo creo que vamos a recoger un poco los frutos de esa recuperación de autoconfianza, porque la única referencia potente que hay, que no hay demasiadas, es el empleo americano. El empleo americano, se publican referencias el martes, que son los JOLTS, los empleos disponibles en la economía, que ahora están en 8,84 millones, una cosa así. El miércoles, que tenemos la encuesta de empleo ADP, encuesta privada, que siempre que esté por debajo de 200.000, pues es un dato bueno. Y después el viernes tenemos tasa de paro y tenemos creación de empleo no agrícola, etcétera, que también sería bueno que estuviera por debajo de los 200.000, ¿no? Si esto cumple como parece, aunque el empleo americano no va a ser tan importante como en otras ocasiones, lo que vamos a tener es un mercado que va recomponiendo su autoconfianza, y que quienes han atacado los bonos para que las tires se elevaran y eso perjudicara a las bolsas, pues se va a demostrar que han perdido esa batalla, y que al final el mercado se recompone, y de alguna manera las cifras de inflación que van saliendo van confirmando que los bancos centrales probablemente no tengan que volver a subir tipos, que las bolsas están cómodas con estas tires de los bonos, y que lo que hemos visto sufrir al mercado probablemente se recomponga esta semana que empezamos. Muchas gracias.